El sol caía a plomo sobre los campos de trigo de San Cristóbal, un pequeño pueblo agrícola que parecía detenido en el tiempo. Manuel Sánchez secó el sudor de su frente con el dorso de la mano encallecida, mientras contemplaba con orgullo el fruto de su trabajo. A sus 45 años, las arrugas prematuramente marcadas en su rostro moreno contaban historias de madrugadas gélidas, jornadas interminables bajo el sol, y una constante lucha contra la incertidumbre del clima. Su finca, pequeña pero productiva, había sido el legado de sus padres y, antes de ellos, de sus abuelos. 3 generaciones trabajando la misma tierra con las mismas manos curtidas. Manuel se sentía parte de esa tierra tanto como los árboles centenarios que daban sombra a su modesta casa de adobe. «Papá», la voz de su hijo Miguel, un muchacho de 17 años, lo sacó de sus pensamientos. «Relámpago ha vuelto a saltar la cerca». Manuel suspiró. Relámpago, un caballo alazán de 7 años, era la única extravagancia que se había permitido en su vida austera. Lo había obtenido de potrillo cuando un hacendado de la región, don Gustavo, se lo ofreció como pago por una deuda. Desde el primer día, Manuel supo que ese animal era especial, veloz como el viento, con un espíritu indomable y una inteligencia que asombraba a todos los que lo conocían. «Ese caballo tiene más ganas de libertad que sensatez», murmuró Manuel mientras seguía a su hijo hacia el corral trasero. Efectivamente, Relámpago pastaba tranquilamente fuera del cercado, como si desafiara las normas establecidas por los humanos. Al ver acercarse a Manuel, el caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, en lo que el granjero interpretaba como un saludo, o quizás una disculpa. «Algún día saltarás tan alto que llegarás a la luna, ¿verdad, bandido?», dijo Manuel acercándose con cuidado. A pesar de su rebeldía, Relámpago jamás había mostrado agresividad hacia él o su familia. Era como si entre ellos existiera un pacto tácito de respeto mutuo. Con suavidad, Manuel tomó la cuerda que siempre llevaba en el cinturón y se acercó al animal. No necesitó hacer más. Relámpago inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que le colocara la cuerda alrededor del cuello, y juntos regresaron al corral. «Algún día tendremos que reforzar esa cerca», comentó Miguel mientras observaba a su padre asegurar la puerta del corral. «O construir una más alta», respondió Manuel, aunque en el fondo sabía que ninguna cerca sería suficiente para contener el espíritu libre de Relámpago. El resto de la tarde transcurrió con la rutina habitual de la vida en el campo. Carmen, la esposa de Manuel, preparaba la cena mientras su hija menor, Lucía, de 14 años, la ayudaba en la cocina. La radio vieja que tenían sobre la repisa transmitía las noticias locales, pero nadie prestaba verdadera atención hasta que mencionaron un nombre que hizo que todos se detuvieran. Y el empresario Alejandro Montero ha confirmado su visita a la región para supervisar la construcción de su nueva hacienda en terrenos adquiridos recientemente. Manuel y Carmen intercambiaron miradas preocupadas. Alejandro Montero era conocido en toda la región como un magnate despiadado cuyo imperio se había construido a costa de pequeños propietarios. Donde Montero ponía los ojos, los campesinos terminaban vendiendo sus tierras, a veces por necesidad, otras por presión. «Dicen que ya compró las tierras de los Jiménez y los Morales», comentó Carmen mientras servía la sopa. «Y las de los Gutiérrez», añadió Miguel. «Pablo me contó que su padre no quería vender, pero después de que su pozo se secó misteriosamente, no tuvo más remedio». Manuel guardó silencio. Había escuchado suficientes historias sobre Montero para saber que no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Su llegada a la región solo podía significar problemas. «Mientras no se fije en nuestras tierras», murmuró finalmente, pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras Manuel arreglaba la cerca del corral, por enésima vez después de que Relámpago la saltara, el ruido de varios vehículos aproximándose por el camino de tierra lo alertó. 3 camionetas de lujo, negras y relucientes, levantaban nubes de polvo a su paso. Manuel se enderezó, limpiándose las manos en el pantalón, mientras veía cómo los vehículos se detenían frente a su casa. Del primero descendió un hombre de unos 50 años,
alto y delgado, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que Manuel poseía. A pesar de no haberlo visto nunca en persona, supo inmediatamente que se trataba de Alejandro Montero. Detrás de él bajaron 4 hombres con aspecto de guardaespaldas y una mujer joven con tableta electrónica en mano que parecía ser su asistente. Montero se ajustó las gafas de sol y miró a su alrededor con una expresión que combinaba desdén y evaluación calculadora. «Buenos días», saludó Manuel acercándose con paso firme pero cauteloso. «¿Puedo ayudarlos en algo?». Montero se quitó las gafas con un gesto estudiado y sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Usted debe ser Manuel Sánchez, ¿correcto? Mi nombre es Alejandro Montero. Quizás haya oído hablar de mí». No era una pregunta, sino una afirmación cargada de arrogancia. «He oído algunas cosas», respondió Manuel con cautela. «Todas buenas, espero», replicó Montero con falsa modestia. «Estoy recorriendo la zona para conocer a mis nuevos vecinos. Compré las propiedades colindantes a la suya y me pareció cortés presentarme». Manuel asintió lentamente. La presencia de Montero en su propiedad no auguraba nada bueno, pero mantuvo la compostura. «Es usted bienvenido a San Cristóbal, señor Montero, aunque me temo que no tenemos mucho que ofrecer a alguien acostumbrado a lujos». «Al contrario», respondió Montero con un tono condescendiente. «La vida rural tiene su encanto. De hecho, estoy construyendo lo que será la hacienda más grande de la región. El Imperio, así la he llamado». En ese momento, la mirada de Montero se desvió hacia el corral donde Relámpago observaba con curiosidad la escena. El empresario se quedó inmóvil, claramente impresionado por el porte del animal. «Vaya, vaya. ¿Es suyo ese ejemplar?». «Sí, señor. Se llama Relámpago». Montero se acercó al corral, y para sorpresa de Manuel, el caballo no retrocedió ni mostró signos de inquietud. Era como si estuviera evaluando al recién llegado con la misma intensidad con que éste lo observaba a él. «Es un animal extraordinario», murmuró Montero. «No esperaba encontrar un pura sangre de esta calidad en un lugar como este». Manuel percibió el insulto velado, pero no dijo nada. Sabía que Relámpago era especial, aunque nunca se había preocupado por su linaje o valor comercial. Para él, el caballo era un compañero, no una posesión. «Tengo varios caballos de carrera», continuó Montero. «De hecho, uno de ellos, Emperador, ha ganado el campeonato nacional 3 años consecutivos. Pero debo admitir que su Relámpago tiene algo peculiar». La asistente, que hasta entonces había permanecido en silencio tomando notas, se acercó discretamente a Montero y le murmuró algo al oído. Este asintió y volvió a mirar a Manuel con renovado interés. «Señor Sánchez, iré directo al grano. Estoy interesado en comprar su caballo. Nombre su precio». Manuel negó con la cabeza antes de que Montero terminara la frase. «Lo siento, señor Montero, pero Relámpago no está en venta». Una sombra cruzó el rostro del empresario. No estaba acostumbrado a que le negaran algo. «Todos tienen un precio, señor Sánchez, y le aseguro que puedo ser muy generoso. Aprecio su interés, pero mi respuesta sigue siendo no». Montero entrecerró los ojos, evaluando a Manuel como si lo viera por primera vez. «Muy bien, respeto su decisión, por ahora». Su tono dejaba claro que no consideraba el asunto cerrado. «Pero ya que estamos aquí, permítame extenderle una invitación. Este domingo inauguro las caballerizas de El Imperio con una pequeña reunión. Me encantaría que usted y su familia asistieran». Manuel dudó. La invitación parecía una tregua temporal, pero algo le decía que Montero nunca hacía nada sin un propósito oculto. «Es muy amable de su parte, señor Montero, pero tenemos mucho trabajo aquí y...» «Insisto», interrumpió Montero con una sonrisa tensa. «Será una oportunidad para que conozca a personas influyentes de la región. Quién sabe, podrían surgir oportunidades beneficiosas para usted y su familia». La amenaza implícita no pasó desapercibida para Manuel. Rechazar la invitación podría interpretarse como un desafío,
y no quería hacer de Alejandro Montero su enemigo declarado. En ese caso, haremos lo posible por asistir, respondió finalmente. Excelente. La sonrisa de Montero se ensanchó. Mi asistente le dejará la dirección y los detalles. Hasta el domingo, señor Sánchez. Con un gesto casi imperceptible, Montero indicó a su comitiva que era hora de marcharse. Mientras las camionetas se alejaban levantando polvo, Manuel permaneció inmóvil, con una sensación de inquietud creciendo en su interior. Relámpago relinchó suavemente desde el corral, como si compartiera su preocupación. «Lo sé, amigo», murmuró Manuel, acercándose para acariciar el cuello del animal. «Ese hombre significa problemas. Pero no te preocupes, no dejaré que te separen de nosotros». Lo que Manuel no podía imaginar era que ese encuentro casual marcaría el inicio de un desafío que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su forma de entender el mundo y a sí mismo. El domingo llegó más rápido de lo que Manuel hubiera deseado. Durante los días previos, había considerado varias veces inventar una excusa para no asistir a la inauguración de las caballerizas de Montero, pero Carmen lo había persuadido de lo contrario. «No podemos darnos el lujo de ofenderlo», había dicho ella mientras planchaba su único vestido bueno. «Ya has oído las historias. Los que se oponen a él terminan perdiendo más que su orgullo». Manuel sabía que su esposa tenía razón. En el pueblo no se hablaba de otra cosa que de las tácticas intimidatorias de Montero. Según los rumores, aquellos que se negaban a venderle sus tierras sufrían accidentes misteriosos, cosechas arruinadas, pozos contaminados, caminos bloqueados. «Solo iremos, saludaremos, comeremos algo y nos marcharemos», dijo Manuel, ajustándose la camisa blanca que guardaba para ocasiones especiales. «No busco problemas con nadie», pero en el fondo sabía que los problemas ya habían llegado a su puerta en el momento en que Montero posó sus ojos en Relámpago. El imperio resultó ser aún más ostentoso de lo que Manuel había imaginado. Una enorme mansión de estilo colonial dominaba un terreno de varias hectáreas, rodeada de jardines perfectamente cuidados y senderos de grava blanca. Las caballerizas, situadas a un costado, eran más grandes y lujosas que muchas casas del pueblo. Decenas de vehículos estaban estacionados frente a la propiedad. Algunos pertenecían a vecinos del pueblo, pero la mayoría eran coches de lujo que Manuel solo había visto en revistas o en la televisión. «Parece que medio estado ha venido», murmuró Carmen, visiblemente intimidada mientras alisaba nerviosamente su vestido. Miguel y Lucía, vestidos con sus mejores ropas, miraban todo con ojos asombrados. Para ellos, criados en la sencillez de la vida rural, aquella exhibición de riqueza resultaba casi irreal. «Recuerden», dijo Manuel en voz baja mientras se acercaban a la entrada, «no estamos aquí para impresionar a nadie. Solo venimos a ser corteses con nuestro nuevo vecino». Un hombre con uniforme les recibió en la puerta, comprobó sus nombres en una lista y los condujo hacia el patio trasero, donde se desarrollaba la fiesta. Allí, bajo una enorme carpa blanca, decenas de personas conversaban animadamente, copa en mano. Camareros circulaban con bandejas de aperitivos y una pequeña orquesta tocaba música suave en un rincón. Manuel y su familia se sentían completamente fuera de lugar. Las miradas que recibían oscilaban entre la curiosidad y el desdén apenas disimulado. Estaba claro que para muchos de los presentes, aquellos campesinos sencillos no encajaban en el entorno sofisticado que Montero había creado. «Ah, la familia Sánchez», la voz de Alejandro Montero sobresaltó a Manuel. «Me alegro de que hayan podido venir. ¿Les gusta mi humilde morada?» El tono irónico no pasó desapercibido para Manuel, pero mantuvo la compostura. «Es impresionante, señor Montero. Gracias por invitarnos». «Por favor, llámame Alejandro», respondió el empresario con una sonrisa calculada. «Después de todo, somos vecinos ahora». Montero llevaba un traje gris claro que probablemente costaba más que el ingreso anual de la familia Sánchez.
Su cabello perfectamente peinado y su rostro bronceado artificialmente completaban la imagen de un hombre que había dejado atrás hace mucho tiempo sus orígenes humildes. «Permítanme presentarles a algunos amigos», continuó Montero, guiándolos entre la multitud. «El senador Guzmán, el juez Ordóñez, el director del Banco Regional». Los siguientes minutos fueron un torbellino de presentaciones. Manuel estrechaba manos y sonreía educadamente, pero notaba cómo estos amigos de Montero apenas le dedicaban una mirada antes de volver a sus conversaciones. Finalmente, Montero los condujo hacia las caballerizas, el motivo oficial de la celebración. El edificio, recién construido, relucía bajo el sol de la tarde. Los establos eran amplios y estaban equipados con los últimos avances en comodidad equina. Cada caballo tenía su nombre grabado en una placa dorada sobre la puerta de su compartimento. «Y aquí está la joya de mi colección», anunció Montero con orgullo, deteniéndose frente al establo más grande. Emperador. Un magnífico caballo negro, de musculatura perfecta y porte majestuoso, los observaba con ojos inteligentes. Manuel, que conocía bien a los caballos, tuvo que admitir que era un ejemplar excepcional. 3 veces campeón nacional, continuó Montero. Nadie ha podido vencerlo en los últimos años. Su línea genética es impecable y su velocidad legendaria. Miguel se acercó al animal con admiración evidente. A pesar de haber crecido junto a Relámpago, no podía evitar sentirse impresionado por Emperador. «¿Puedo tocarlo?», preguntó el muchacho. «Adelante», concedió Montero, complacido por la reacción. «Pero ten cuidado, es un animal muy valioso, más de lo que tu familia podría pagar si algo le sucediera». La amenaza velada hizo que Manuel frunciera el ceño, pero Miguel ya había extendido la mano para acariciar el hocico del caballo. Para sorpresa de todos, Emperador retrocedió bruscamente, resoplando con desconfianza. «Vaya», comentó Montero con cierta irritación. «Parece que hoy está de mal humor. Normalmente es más sociable». «Los caballos son buenos jueces de carácter», dijo Manuel sin pensar, y al instante se arrepintió de sus palabras. Montero lo miró fijamente, con un destello de furia en sus ojos que desapareció tan rápido como había surgido. «Ciertamente», respondió con una sonrisa forzada. «Aunque a veces se equivocan, como todos». El ambiente se había tensado. Manuel buscó una forma de suavizar la situación. «Es un animal magnífico, señor Montero. Felicidades por tener un ejemplar así». Montero pareció aplacarse ligeramente con el cumplido. «La verdad es que me gustaría ver a su Relámpago de cerca algún día», dijo cambiando sutilmente de tema. «Tengo buen ojo para los caballos, y hay algo en él que me intrigó desde el primer momento. Es bienvenido a visitarnos cuando guste», respondió Manuel, aunque la idea de tener a Montero en su propiedad nuevamente le incomodaba. «De hecho», continuó el empresario, «me preguntaba si estaría dispuesto a traer a Relámpago para una pequeña exhibición que estoy organizando el próximo mes. Nada formal, solo una reunión de aficionados a los buenos caballos». Manuel dudó. Cada instinto le decía que declinara la invitación, pero no encontraba una excusa razonable para hacerlo. «Lo pensaré», respondió finalmente. La respuesta pareció irritar a Montero, pero antes de que pudiera insistir, uno de sus invitados se acercó para felicitarlo por las nuevas instalaciones. Manuel aprovechó la distracción para alejarse con su familia. Durante la siguiente hora, intentaron mezclarse con los demás invitados, pero era evidente que no encajaban. Las conversaciones giraban en torno a inversiones, política y viajes de lujo, temas completamente ajenos a su realidad cotidiana. Carmen, notando la incomodidad de su esposo, le sugirió que ya era hora de marcharse. Manuel asintió agradecido y buscó a Montero para despedirse. Lo encontró rodeado de un grupo de hombres que reían ruidosamente, con copas de champán en las manos. Al ver acercarse a Manuel, Montero hizo un gesto para incluirlo en el círculo. «Aquí está nuestro vecino, el señor Sánchez», anunció con una cordialidad exagerada que sonaba a burla. Les estaba contando sobre su caballo, un ejemplar sorprendente para un lugar tan rústico.
Las risas de los hombres dejaban claro que se estaban burlando de él. Manuel sintió que la sangre le hervía, pero se contuvo. «Venía a despedirme, señor Montero. Le agradecemos la invitación, pero debemos regresar». «¿Tan pronto?». Montero fingió decepción. «Justo cuando empezaba lo interesante. Estos caballeros dudaban de mi descripción de su caballo. Les decía que, aunque criado en condiciones modestas, Relámpago podría dar una buena carrera incluso a mi emperador». Los hombres volvieron a reír, claramente escépticos. «Un caballo de granja contra un pura sangre campeón», comentó uno de ellos. «Sería como comparar un tractor con un Ferrari». Manuel sintió que su paciencia se agotaba. «Relámpago podría sorprenderlos», dijo con voz tensa. «Eso suena a un desafío», respondió Montero, y su sonrisa se volvió depredadora. «¿Qué les parece, caballeros? ¿Una carrera entre el campeón nacional y el caballo de nuestro humilde vecino?» Los hombres intercambiaron miradas de interés. Las apuestas y la emoción de una competencia inesperada eran justo lo que necesitaban para amenizar la velada. «Sería interesante», dijo uno. «Podríamos organizar algo formal», añadió otro, «con apuestas reales». Manuel se dio cuenta de que había caído en una trampa. Montero había manipulado la situación para llegar exactamente a este punto. «No creo que sea una buena idea», comenzó, pero Montero lo interrumpió. «Vamos, Sánchez. Si realmente cree en las capacidades de su caballo, no debería temer una competencia justa, a menos, claro, que todo sean palabrerías». Manuel miró a los ojos del magnate y vio en ellos el reflejo de un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, sin importar los medios. En ese momento, comprendió que Montero no descansaría hasta tener a Relámpago, ya fuera comprándolo o humillándolo públicamente. «De acuerdo», dijo finalmente Manuel, sorprendiéndose a sí mismo. «Acepto el desafío». La noticia de la carrera entre Relámpago y Emperador se extendió por San Cristóbal con la velocidad de un incendio forestal. Para cuando Manuel y su familia regresaron a casa esa noche, ya había vecinos esperándolos para confirmar el rumor. «¿Es cierto que desafiaste a Montero?», preguntó Jaime Ruiz, el dueño de la tienda de abarrotes, apenas Manuel bajó de su vieja camioneta. «No exactamente», respondió Manuel, incómodo por la atención. «Fue más bien él quien propuso la carrera». «Pero aceptaste», insistió Jaime. Y no era una pregunta. Manuel asintió en silencio, mientras Carmen y los niños entraban a la casa, esquivando las miradas curiosas. «¿Te has vuelto loco?», susurró Pedro Vega, un anciano que había sido amigo del padre de Manuel. «Ese caballo de Montero ha ganado competencias nacionales. Tiene entrenadores profesionales, veterinarios exclusivos, alimentación especializada». «Conozco a Relámpago», interrumpió Manuel con una firmeza que sorprendió a todos. «Sé de lo que es capaz». Pero a pesar de sus palabras seguras, cuando finalmente se quedó solo, sentado en el porche de su casa bajo el cielo estrellado, las dudas lo asaltaron. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que el orgullo lo llevara a aceptar un desafío que podría costarle más que la humillación? Miguel salió de la casa y se sentó silenciosamente junto a su padre. Por un momento ninguno dijo nada, simplemente contemplando la oscuridad que envolvía los campos. «¿Crees que Relámpago pueda ganar?», preguntó finalmente el muchacho. Manuel suspiró profundamente. «No lo sé, hijo. Es rápido, tal vez el caballo más rápido que he visto en mi vida. Pero Emperador es un campeón entrenado profesionalmente. Relámpago tiene corazón», dijo Miguel con la seguridad propia de la juventud. «Y te tiene a ti». Manuel sonrió, conmovido por la fe de su hijo. «El corazón no siempre gana carreras, Miguel». «Quizás no», concedió el muchacho. «Pero un caballo que corre por obligación nunca será tan veloz como uno que corre por lealtad». Con esas palabras, Miguel se levantó y regresó al interior de la casa, dejando a Manuel sumido en sus pensamientos. A la mañana siguiente, Manuel despertó antes del amanecer, como era su costumbre. Se vistió en silencio para no despertar a Carmen y salió hacia el corral donde Relámpago dormitaba. Al ver a Manuel, el caballo alzó la cabeza y relinchó suavemente, como dándole los buenos días.
Nos hemos metido en un buen lío, amigo, murmuró Manuel acariciando el cuello del animal. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Manuel había decidido durante la noche que, si iba a competir contra Montero, no lo haría a medias. Aunque nunca había entrenado formalmente a un caballo de carreras, tenía un conocimiento intuitivo de los animales, especialmente de Relámpago, con quien había desarrollado un vínculo especial a lo largo de los años. Durante las siguientes semanas, Manuel estableció una rutina rigurosa. Cada mañana, antes de comenzar sus labores en el campo, dedicaba 1 hora a ejercitar a Relámpago, primero con trotes suaves y luego aumentando gradualmente la intensidad. Por las tardes, después de terminar sus tareas, lo llevaba a galopar por los caminos rurales, midiendo su velocidad y resistencia. Miguel se unía a su padre siempre que podía, cronometrando los tiempos con un viejo reloj de pulsera. Lucía ayudaba preparando una mezcla especial de avena, miel y hierbas que, según la abuela de Manuel, daba fuerza y energía a los caballos. Incluso Carmen, a pesar de su preocupación inicial, contribuía cuidando la alimentación de Relámpago con una dedicación extraordinaria. El entusiasmo de la familia Sánchez pronto contagió a todo el pueblo. Vecinos que nunca habían mostrado interés en caballos comenzaron a aparecer para ver los entrenamientos. Algunos ofrecían consejos, otros simplemente animaban con su presencia. Don Hernández, el herrero local, se ofreció a hacer nuevas herraduras especialmente diseñadas para Relámpago, más ligeras y resistentes que las convencionales. Mi abuelo hacía herraduras para caballos de carrera en la capital, explicó mientras tomaba las medidas de los cascos de Relámpago. Me enseñó algunos trucos que pocos conocen hoy en día. La solidaridad del pueblo conmovió a Manuel. Por primera vez, entendió que esta carrera había dejado de ser un desafío personal para convertirse en una causa común. Ya no era solo Manuel Sánchez contra Alejandro Montero. Era San Cristóbal contra la arrogancia y el poder que amenazaba su forma de vida. Pero no todo era optimismo. Una tarde, mientras Manuel regresaba de entrenar a Relámpago, se encontró con Juan Mendoza, un antiguo jinete profesional que ahora vivía retirado en las afueras del pueblo. «Te estaba buscando», dijo Juan sin rodeos. «He oído sobre tu carrera con Montero». «Parece que todo el mundo ha oído sobre eso», respondió Manuel, desmontando para hablar cara a cara. «He visto a Emperador correr», continuó Juan. «Es una máquina perfecta. Su entrenador, Felipe Gómez, es uno de los mejores del país. No dejan nada al azar, desde la dieta hasta el más mínimo detalle de su entrenamiento». Manuel asintió, sintiendo un peso en el estómago. «No estoy diciendo que no tengas posibilidades», añadió Juan notando la expresión de Manuel. «Tu Relámpago tiene algo especial, lo reconozco. Pero necesitarás más que corazón y buenas intenciones para vencer a ese caballo». «¿Qué sugieres?». Juan miró a Relámpago con ojo crítico. «Déjame ayudarte. No puedo prometerte una victoria, pero puedo enseñarte algunas técnicas que aprendí en mis años como jinete profesional. Pequeños detalles que podrían marcar la diferencia». Manuel no dudó en aceptar. A partir de ese día, Juan se convirtió en un miembro más del improvisado equipo de entrenamiento. Sus consejos resultaron invaluables, especialmente en lo referente a la postura de Manuel sobre el caballo y la forma de comunicarse con Relámpago durante la carrera. «Un buen jinete y su caballo son como un solo ser», explicaba Juan. «Debes anticipar sus movimientos, sentir su ritmo, respirar con él». Con la guía de Juan, los progresos fueron notables. Relámpago, que ya era naturalmente veloz, comenzó a mostrar una disciplina y resistencia que antes no tenía. Sus tiempos mejoraban día a día, y la confianza de Manuel crecía proporcionalmente. Mientras tanto, las noticias sobre los preparativos de Montero también llegaban a San Cristóbal. Según contaban, había contratado a 2 entrenadores adicionales para Emperador y había mandado construir una pista de entrenamiento privada en sus terrenos. Se rumoreaba que estaba tan obsesionado con ganar que había pospuesto negocios importantes para supervisar personalmente los entrenamientos. Una semana antes de la carrera, Manuel recibió una visita inesperada. Era la asistente de Montero,
la misma mujer que había acompañado al empresario en su primera visita a la finca. «El señor Montero me ha pedido que le entregue esto», dijo, extendiéndole un sobre elegante. Dentro había una carta firmada por Montero, donde se detallaban las condiciones oficiales de la carrera, fecha, hora, lugar y, lo más importante, las apuestas. Montero proponía que el perdedor entregara su caballo al ganador. Manuel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una cosa era competir por orgullo y honor, pero arriesgar a Relámpago era algo completamente distinto. No podía imaginar entregando a su fiel compañero a un hombre como Montero, que solo veía a los caballos como propiedades o trofeos. «El señor Montero espera su respuesta», dijo la asistente con tono neutral. «Dígale que necesito tiempo para pensarlo». La mujer asintió y se retiró sin más palabras. Apenas se marchó, Manuel llamó a su familia y a Juan para discutir la propuesta. «Es una trampa», dijo Carmen de inmediato. «Él sabe cuánto significa Relámpago para ti. Está intentando forzarte a retirarte. O asegurarse de obtener lo que quiere, gane o pierda», añadió Juan. «Si ganas, habrá humillado a su caballo campeón y eso le dolerá en su orgullo. Si pierdes, consigue a Relámpago, que es lo que ha querido desde el principio». «No puedes aceptar, papá», intervino Miguel, visiblemente alterado. «No podemos perder a Relámpago». Manuel miraba el documento en silencio, consciente de la gravedad de la situación. Finalmente alzó la vista hacia su familia. «Si rechazo estas condiciones, Montero lo tomará como una retirada. Dirá que tuve miedo de enfrentarlo, que sabía que Relámpago no tenía oportunidad contra Emperador». «¿Y qué importa lo que diga?», replicó Carmen. «Lo importante es que no perdamos a Relámpago». Manuel se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el corral donde Relámpago pastaba tranquilamente, ajeno a la discusión que determinaría su destino. «Tengo que hablar con él», dijo finalmente. «¿Con Montero?», preguntó Carmen sorprendida. «No», respondió Manuel, dirigiéndose hacia la puerta. «Con Relámpago». Manuel caminó hacia el corral donde Relámpago pastaba tranquilamente. El sol de la tarde bañaba los campos con una luz dorada, y una brisa suave mecía las hojas de los árboles cercanos. Al ver acercarse a Manuel, el caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, como lo había hecho innumerables veces a lo largo de los años. Con movimientos lentos y deliberados, Manuel abrió la puerta del corral y entró. Se quedó allí, simplemente observando al animal que había sido su compañero fiel desde que era un potrillo. Relámpago se acercó sin prisa, hasta quedar frente a él. Manuel extendió la mano y acarició su frente, sintiendo bajo sus dedos la suavidad del pelaje y el calor de la vida que palpitaba en esa criatura noble. «¿Qué debo hacer, amigo?», murmuró, sabiendo que no recibiría una respuesta, al menos no una que pudiera escuchar con sus oídos. «Montero quiere que apostemos nuestros caballos. Si perdemos, tendrías que irte con él». Relámpago movió las orejas, como si intentara entender las palabras de su amo. Sus ojos grandes y oscuros, llenos de inteligencia, parecían penetrar en el alma de Manuel. «No soportaría perderte», continuó Manuel con la voz quebrada por la emoción. «Pero tampoco quiero que piensen que somos cobardes, que yo soy un cobarde». El caballo resopló suavemente y empujó con su hocico el hombro de Manuel, en un gesto que casi parecía de consuelo. Manuel sonrió a pesar de la preocupación que le oprimía el pecho. Siempre había sentido que entre él y Relámpago existía una comunicación que iba más allá de las palabras, un entendimiento mutuo basado en la confianza y el respeto. «Si tuvieras que elegir, ¿qué harías?», preguntó Manuel, acariciando el cuello del animal. ¿Correrías sabiendo lo que está en juego? ¿O preferirías que renunciara ahora, que nos quedáramos como estamos? Como si respondiera a su pregunta, Relámpago se apartó de Manuel y comenzó a trotar en círculos alrededor del corral. Sus movimientos eran fluidos, elegantes, llenos de una energía contenida que parecía a punto de estallar. De repente, como impulsado por un resorte invisible, aceleró y galopó a toda velocidad de un extremo a otro del recinto.
El ruido de sus cascos contra el suelo resonaba como un trueno, recordando a Manuel por qué le había puesto ese nombre. Se detuvo tan bruscamente como había comenzado, volviendo junto a Manuel con la respiración agitada y los ojos brillantes, como si acabara de demostrar algo importante. Manuel sintió una extraña calma apoderarse de él. De alguna manera sabía lo que debía hacer. Regresó a la casa donde su familia lo esperaba en silencio, preocupados por la decisión que tomaría. «Voy a aceptar las condiciones de Montero», anunció con voz firme. «Pero Manuel», protestó Carmen levantándose de su silla. «¿Cómo puedes arriesgar a Relámpago así?» «No estoy arriesgándolo», respondió Manuel con una seguridad que sorprendió a todos. «Vamos a ganar». Juan Mendoza, que había permanecido en silencio, escrutó el rostro de Manuel. «¿Qué te hace estar tan seguro?», preguntó con genuina curiosidad. Manuel esbozó una leve sonrisa. «Digamos que tuve una conversación esclarecedora con Relámpago. Él está listo para esta carrera. Y yo también». Nadie se atrevió a cuestionar más su decisión. Había algo en la expresión de Manuel, una determinación serena que imponía respeto. Esa misma noche, Manuel redactó una respuesta para Montero, aceptando todas sus condiciones, pero añadiendo una propia. La carrera debía realizarse en terreno neutral, no en las propiedades del empresario. Propuso un circuito natural que bordeaba el río, conocido por todos los habitantes de la región, un recorrido exigente que pondría a prueba no solo la velocidad, sino también la resistencia y la conexión entre jinete y caballo. Montero aceptó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando ansiosamente la respuesta. Su único ajuste fue la distancia. 3 kilómetros en lugar de los 5 que Manuel había sugerido. Era evidente que quería favorecer a Emperador, cuya especialidad eran las carreras cortas de alta velocidad. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de preparativos. Juan intensificó el entrenamiento, enfocándose especialmente en los arranques y la resistencia de Relámpago. Miguel diseñó un circuito similar al de la carrera para que su padre y el caballo pudieran practicar en condiciones parecidas. El pueblo entero parecía haberse volcado en apoyar a Manuel. Don Óscar, el veterinario local, pasaba cada mañana para revisar a Relámpago, asegurándose de que estuviera en perfectas condiciones. La esposa de don Hernández tejió una cinta roja para atar en la crin del caballo el día de la carrera, un amuleto de buena suerte según las tradiciones locales. «Todo el pueblo estará allí para apoyarte», le dijo Pedro Vega a Manuel 3 días antes de la carrera. «Incluso los que nunca se han interesado por los caballos». Manuel asintió, conmovido por el apoyo, pero también consciente de la responsabilidad que eso conllevaba. Ya no era solo su orgullo o su caballo lo que estaba en juego. De alguna manera se había convertido en el símbolo de la resistencia de San Cristóbal frente a las ambiciones de Montero. La víspera de la carrera, mientras Manuel cepillaba a Relámpago bajo la luz tenue del atardecer, recibió una visita inesperada. Era Ernesto Gutiérrez, uno de los granjeros que había vendido sus tierras a Montero. «Vine a desearte suerte, Manuel», dijo Ernesto, con una expresión que mezclaba vergüenza y esperanza. «No debería estar aquí. Montero me contrató como capataz en sus tierras, y si se entera...» «Tu secreto está a salvo conmigo», aseguró Manuel extendiendo su mano. «Gracias por venir». Ernesto dudó un momento antes de estrechar la mano ofrecida. «Hay algo que deberías saber», dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor. «Escuché a Montero hablar con sus hombres. Planea algo para mañana. No estoy seguro de qué exactamente, pero teme perder. Nunca lo había visto tan obsesionado con algo». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que intentará hacer trampa?» «No lo sé con certeza», respondió Ernesto. «Pero te conozco desde niños, Manuel. Sé que eres un hombre honesto. Y también sé que Montero hará lo que sea necesario para ganar. Solo, ten cuidado». Con esas crípticas palabras, Ernesto se despidió y se alejó rápidamente, dejando a Manuel con una nueva preocupación añadida a su ya cargada mente. Esa noche,
Manuel apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando todos los escenarios posibles para el día siguiente. ¿Y si Relámpago se lastimaba? ¿Y si Montero tenía algún truco bajo la manga? ¿Y si, a pesar de todos sus esfuerzos, simplemente no eran lo suficientemente buenos para vencer a un campeón como Emperador? Carmen, despierta a su lado, tomó su mano en la oscuridad. «Pase lo que pase mañana», susurró. «Estoy orgullosa de ti, de lo que has logrado, de cómo has unido al pueblo, de la dignidad con la que has enfrentado todo esto». Manuel apretó su mano, agradecido por esas palabras de aliento. «Tengo miedo, Carmen», confesó en un susurro. «No de perder la carrera, sino de perder a Relámpago, de fallarle a él y a todos los que confían en mí». «No puedes fallar si lo das todo», respondió ella, con una sabiduría que siempre lo sorprendía. «Y sé que lo harás. Ahora duerme. Mañana necesitarás todas tus fuerzas». El amanecer del día de la carrera trajo consigo un cielo despejado y una brisa fresca, condiciones perfectas para la competición. Manuel se levantó antes que el sol, movido por una mezcla de ansiedad y determinación. Se vistió en silencio y salió al patio, donde encontró a Miguel ya despierto, preparando a Relámpago para el gran día. «Apenas pude dormir», confesó el muchacho, mientras cepillaba con esmero el pelaje del caballo. «Estoy tan nervioso como si fuera yo quien va a montar». Manuel sonrió, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Has sido parte fundamental de esto, Miguel. Sin tu apoyo y tu fe, probablemente habría renunciado hace semanas». El muchacho se irguió con orgullo, pero antes de que pudiera responder, el sonido de vehículos aproximándose llamó su atención. Salieron juntos al camino para ver de qué se trataba. Una caravana de coches y camionetas avanzaba hacia la finca. En ellos venían prácticamente todos los habitantes de San Cristóbal, desde niños hasta ancianos, todos vestidos con sus mejores ropas, como si se tratara de una celebración importante. «Venimos a escoltarlos hasta el lugar de la carrera», anunció Jaime Ruiz desde la ventanilla de su vehículo. «Nadie en San Cristóbal se perderá este día». Manuel se quedó sin palabras ante semejante muestra de apoyo. Carmen y Lucía salieron de la casa, igualmente sorprendidas por la multitud que se había congregado frente a su hogar. «Será mejor que nos apresuremos», dijo Juan Mendoza, bajando de uno de los vehículos. «Montero y sus invitados ya estarán en camino, y queremos que Relámpago tenga tiempo de familiarizarse con el terreno antes de la carrera». Manuel asintió y regresó al establo para terminar de preparar a Relámpago. Mientras ajustaba la silla, notó que sus manos temblaban ligeramente. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que amenazaban con dominarlo. «Todo estará bien, amigo», murmuró al oído del caballo. «Pase lo que pase hoy, seguiremos juntos. Te lo prometo». Relámpago resopló suavemente, como si entendiera y compartiera la promesa. Con un último ajuste a las riendas, Manuel montó y condujo al caballo hacia el frente de la casa, donde toda la comunidad lo esperaba. Un murmullo de admiración recorrió la multitud al ver a jinete y caballo. Bajo la luz clara de la mañana, Relámpago parecía resplandecer, su pelaje alazán brillante como el fuego, sus músculos definidos moviéndose con gracia bajo la piel. Manuel, erguido sobre la silla con una dignidad natural, ofrecía una imagen que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Era hora de enfrentar a Montero y su caballo campeón. Era hora de demostrar que el corazón y la lealtad podían vencer al poder y la arrogancia. Era hora de la carrera. La caravana de vehículos avanzaba por el camino rural, levantando nubes de polvo que brillaban como oro pulverizado bajo el sol de la mañana. Manuel, montado sobre Relámpago, encabezaba la procesión, saludado por los campesinos que trabajaban en los campos y salían a los bordes del camino para verlos pasar. Muchos alzaban los sombreros o las manos en señal de apoyo, gritando palabras de aliento que hacían crecer en Manuel una mezcla de orgullo y responsabilidad. A su lado, Juan Mendoza cabalgaba en silencio, lanzando de vez en cuando miradas evaluadoras a Relámpago, como un entrenador que revisa a su atleta antes de la gran competición.
Parece que todo el mundo se ha enterado de la carrera, comentó finalmente Juan, señalando a un grupo de niños que corrían paralelos al camino, intentando seguir el ritmo de los caballos. Montero se encargó de eso, respondió Manuel. Según escuché, ha invitado a gente importante de la capital, periodistas, políticos, quiere que su victoria tenga la mayor audiencia posible. Juan asintió, con un gesto que Manuel no supo interpretar. ¿Sigues pensando que podemos ganar?, preguntó Manuel, dando voz a la duda que no lo había abandonado desde que aceptó el desafío. Lo que yo piense no importa, respondió Juan, mirándolo directamente. ¿Tú lo crees? Manuel guardó silencio unos instantes, reflexionando. Bajo él, Relámpago avanzaba con paso firme y seguro, como si supiera exactamente a dónde se dirigían y qué estaba en juego. Sí, dijo finalmente Manuel. Creo que podemos ganar. Entonces eso es todo lo que necesitas saber, concluyó Juan con una sonrisa enigmática. A medida que se acercaban al punto de encuentro, el paisaje cambiaba. Los campos cultivados daban paso a extensiones de pastizales naturales, salpicados de árboles centenarios que ofrecían sombras perfectas para los espectadores que ya comenzaban a congregarse. El circuito de la carrera bordeaba el Río Grande, una corriente de agua cristalina que serpenteaba entre colinas suaves. La belleza natural del lugar contrastaba con el despliegue técnico y logístico que Montero había ordenado instalar. Una tienda de campaña lujosa que hacía las veces de club VIP, un podio improvisado e incluso una pequeña tribuna para los invitados más distinguidos. Al lado de estos signos de opulencia, los habitantes de San Cristóbal, con sus ropas sencillas y sus vehículos modestos, parecían fuera de lugar. Pero lo compensaban con su entusiasmo y el orgullo de estar allí, apoyando a uno de los suyos. Manuel desmontó a cierta distancia de la zona principal, queriendo dar a Relámpago unos minutos de tranquilidad antes del inicio de la carrera. Juan hizo lo mismo, y pronto se les unieron Miguel, Carmen y Lucía, que habían venido en la camioneta familiar. «Hay muchísima gente», comentó Lucía, impresionada por la multitud que continuaba llegando. Nunca había visto tantas personas juntas en un solo lugar. La mayoría son curiosos de los pueblos vecinos, dijo Miguel, que parecía haber estado investigando. Pero también hay gente importante. Vi a un senador y creo que ese hombre de traje azul es el gobernador. Manuel asintió distraídamente, más concentrado en revisar a Relámpago una última vez. El caballo parecía tranquilo, como si toda aquella conmoción no le afectara en absoluto. «Tienes 15 minutos para presentarte en la línea de salida», anunció Juan, consultando su reloj. «Será mejor que empieces a calentar a Relámpago». Manuel estaba a punto de montar nuevamente cuando una voz conocida lo detuvo. «Veo que has decidido presentarte después de todo, Sánchez». Alejandro Montero, impecablemente vestido con un traje de montar profesional, se aproximaba con paso arrogante. Detrás de él, 4 hombres conducían a Emperador, un espectáculo imponente con su pelaje negro lustroso y su porte majestuoso. «No me perdería esta oportunidad por nada del mundo, Montero», respondió Manuel, intentando mantener un tono neutral. «Me alegra oír eso», dijo Montero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sería una lástima decepcionar a tanta gente». Hizo un gesto abarcando la multitud que seguía creciendo. «Especialmente considerando lo que está en juego». Manuel sintió una oleada de irritación, pero se contuvo. No iba a permitir que Montero lo desestabilizara antes de la carrera. «Que gane el mejor caballo», dijo simplemente volviéndose para montar a Relámpago. «Oh, no te preocupes por eso», respondió Montero, y algo en su tono hizo que Manuel se detuviera. «El mejor caballo ganará. De eso puedes estar seguro». Antes de que Manuel pudiera responder, Montero ya se alejaba, seguido por su séquito y por Emperador, que avanzaba con la altivez propia de un campeón acostumbrado a la victoria. «Ese hombre me pone los pelos de punta», murmuró Carmen, que había presenciado el intercambio. «A mí también», confesó Manuel, «pero no podemos permitir que nos afecte». Los siguientes minutos pasaron en un borrón de actividad.
Manuel montó a Relámpago y lo condujo en un trote suave alrededor del área designada para calentar. Juan le daba instrucciones desde un costado, recordándole técnicas de respiración y postura que habían practicado durante las semanas previas. A su alrededor, el ambiente festivo contrastaba con la tensión que sentía en su interior. Grupos de espectadores pasaban, algunos deteniéndose para observar a Relámpago con curiosidad, otros lanzando comentarios que Manuel prefería no escuchar. Finalmente, un hombre con un megáfono anunció que los competidores debían dirigirse a la línea de salida. La carrera estaba a punto de comenzar. El circuito, de 3 kilómetros de longitud, iniciaba en una explanada junto al río, continuaba por un sendero que se adentraba brevemente en un bosquecillo, seguía por una pradera abierta, y finalmente regresaba al punto de partida tras bordear una pequeña colina. Era un recorrido exigente, con terrenos variados que pondrían a prueba tanto la velocidad como la resistencia y adaptabilidad de los caballos. En la línea de salida, Manuel se encontró cara a cara con Montero. El empresario montaba a Emperador con la destreza de un jinete experimentado, aunque Manuel sabía, por lo que Juan le había contado, que Montero raramente competía personalmente con su caballo. Usualmente contrataba a jinetes profesionales para las carreras oficiales. «Interesante elección», comentó Manuel, señalando con un gesto que era Montero quien montaba a Emperador. «Algunas victorias merecen ser saboreadas personalmente», respondió Montero con una sonrisa fría. «Especialmente cuando implican poner a alguien en su lugar». Un hombre de aspecto oficial se acercó a ambos jinetes. Era el juez de la carrera, elegido por mutuo acuerdo entre las partes. El director de la Escuela de Equitación de la capital, supuestamente neutral en el conflicto. «Caballeros», comenzó el juez con tono solemne, «repasemos las reglas una última vez. La carrera consiste en una vuelta completa al circuito marcado, aproximadamente 3 kilómetros. No se permite obstruir intencionalmente a otro competidor. El primero en cruzar la línea de meta será declarado ganador». Hizo una pausa y miró alternativamente a Manuel y a Montero. «Está todo claro». Ambos asintieron en silencio. «En cuanto a la apuesta», continuó el juez, «según lo acordado, el perdedor entregará su caballo al ganador. ¿Confirman ambos estos términos?» «Confirmado», dijo Montero con una sonrisa confiada. Manuel tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. «Confirmado», respondió finalmente. «Muy bien», concluyó el juez. «Tomen posiciones. La carrera comenzará con el disparo de salida». Mientras se alineaban en la línea de partida, Manuel lanzó una última mirada hacia donde su familia y amigos esperaban. Carmen le lanzó un beso al aire. Miguel levantó el puño en señal de apoyo. Lucía agitaba una pequeña bandera con el nombre de Relámpago. Juan Mendoza, por su parte, simplemente asintió con la cabeza, un gesto que para Manuel valía más que 1000 palabras de aliento. Volvió su atención al frente, ajustó su posición sobre Relámpago y se inclinó ligeramente, susurrando al oído del caballo. «Es nuestro momento, amigo. Solo tú y yo, como siempre». Relámpago resopló suavemente, como si respondiera a sus palabras. Manuel sintió que el animal estaba tan tenso como él, listo para explotar en carrera apenas sonara la señal. A su lado, Montero mantenía a Emperador bajo un control férreo. El caballo negro pateaba el suelo impacientemente, exhibiendo una energía contenida que resultaba intimidante. El silencio cayó sobre la multitud cuando el juez levantó el brazo que sostenía la pistola de salida. El tiempo pareció detenerse. Manuel sentía cada latido de su corazón, cada respiración de Relámpago bajo él. Y entonces, el disparo. El estallido resonó en el aire como un trueno, y ambos caballos se lanzaron hacia adelante casi simultáneamente. La carrera había comenzado. Los primeros metros fueron una explosión de fuerza y velocidad. Emperador, fiel a su reputación, tomó la delantera inmediatamente, sus poderosas patas impulsándolo hacia adelante con una aceleración impresionante. Relámpago, aunque no tan explosivo en la salida,
mantenía un ritmo sostenido que le permitía no perder demasiada distancia. Manuel, aplicando las enseñanzas de Juan, mantenía una postura perfecta, minimizando la resistencia al viento y permitiendo que Relámpago encontrara su propio ritmo. Sabía que la clave no estaba en forzar al caballo desde el principio, sino en conservar energía para los momentos cruciales de la carrera. Los gritos de la multitud se desvanecían a medida que se alejaban de la línea de salida. Ahora solo existían ellos dos, Relámpago y él, unidos en un esfuerzo común, en una danza perfecta de hombre y animal que avanzaban como un solo ser a través del paisaje. El primer tramo del recorrido era relativamente llano, un camino amplio que bordeaba el río. Emperador mantenía su ventaja, galopando con la precisión mecánica de un animal entrenado para la perfección. Montero, inclinado sobre su lomo, apenas parecía tocar las riendas, como si caballo y jinete fueran uno solo. Manuel, unos metros atrás, sentía bajo él la respiración rítmica de Relámpago, el golpeteo constante de sus cascos contra la tierra compacta. No intentó forzar el paso. Sabía que aún quedaba mucho recorrido por delante y que cada caballo tenía sus fortalezas. La de Emperador era la velocidad pura. La de Relámpago, aunque Manuel aún no lo había comprobado en una carrera real, esperaba que fuera la resistencia y adaptabilidad. A medida que se acercaban al bosquecillo, Manuel notó que la ventaja de Emperador se mantenía estable. No aumentaba, pero tampoco disminuía. Era como si el caballo negro estuviera corriendo exactamente al ritmo necesario para mantener a Relámpago a una distancia segura. Está controlando la carrera, pensó Manuel. Nos está estudiando. Entraron en el bosque, donde el camino se estrechaba y serpenteaba entre árboles centenarios. Aquí, la estrategia cambiaría. Ya no se trataba solo de velocidad, sino de agilidad y toma de decisiones. Manuel conocía bien este terreno. Había entrenado a Relámpago en senderos similares, enseñándole a responder rápidamente a las indicaciones del jinete, a sortear obstáculos sin perder el ritmo. «Vamos, amigo», susurró Manuel. «Es nuestro momento». Como si entendiera perfectamente, Relámpago aceleró ligeramente, acortando la distancia con Emperador. Manuel pudo ver la expresión de sorpresa en el rostro de Montero cuando, al tomar una curva cerrada, se encontró con Relámpago prácticamente a su lado. El sendero se bifurcaba en este punto. El camino de la izquierda era más largo pero más suave. El de la derecha, más directo pero con terreno irregular y algunas raíces expuestas. Sin dudarlo, Manuel dirigió a Relámpago por el camino de la derecha. Era arriesgado, pero si funcionaba, podrían tomar la delantera al salir del bosque. Montero, quizás por instinto, o quizás porque no confiaba en que Emperador pudiera maniobrar tan ágilmente como Relámpago en terreno difícil, optó por el camino de la izquierda. Durante unos segundos, ambos caballos desaparecieron de la vista del otro, cada uno siguiendo su propio curso. Manuel y Relámpago avanzaban a toda velocidad por el sendero accidentado. Cada vez que aparecía un obstáculo, una raíz, una piedra, un pequeño desnivel, Relámpago lo sorteaba con una precisión asombrosa, sin disminuir apenas su velocidad. Era como si el caballo hubiera nacido para este tipo de terreno, como si su instinto natural le permitiera anticipar cada peligro y adaptarse a él. «Eso es», exclamó Manuel, sintiendo que una oleada de adrenalina lo invadía. «Sigue así». Los dos caminos volvían a unirse al final del bosquecillo, justo antes de entrar en la pradera abierta. Manuel sabía que este sería el momento crítico. Si habían ganado suficiente tiempo en el atajo, podrían emerger por delante de Emperador. El final del sendero se acercaba. Manuel podía ver la luz del sol filtrándose entre los últimos árboles, anunciando la pradera. Con un último esfuerzo, Relámpago aceleró, sus patas golpeando el suelo con fuerza renovada. Salieron del bosque. Y allí estaba Emperador, apenas unos metros por delante de ellos. El atajo les había permitido recortar casi toda la ventaja, pero no había sido suficiente para tomar la delantera. La expresión de Montero al verlos tan cerca fue una mezcla de sorpresa e irritación. Claramente no esperaba que Relámpago pudiera mantener ese ritmo o que Manuel tuviera la astucia de tomar el camino más difícil pero más corto.
La pradera era el territorio de Emperador. Sin obstáculos naturales que sortear, el caballo negro podía desplegar toda su velocidad, la misma que lo había convertido en campeón nacional. Y así lo hizo. Apenas tocaron el terreno abierto, Emperador aceleró notablemente, abriendo de nuevo la distancia entre él y Relámpago. Manuel no se dejó desanimar. Había anticipado esto. La pradera era larga, casi 1 kilómetro de terreno plano y despejado. Si intentaba igualar la velocidad máxima de Emperador desde el principio, Relámpago se agotaría antes de llegar a la colina final. Tenía que ser paciente, mantener un ritmo constante y esperar su oportunidad. Permitió que la distancia entre los caballos aumentara hasta unos 20 metros. Montero, evidentemente confiado ahora, miró hacia atrás una vez y sonrió con suficiencia antes de volver su atención al frente. La multitud, que se había distribuido a lo largo del circuito, vitoreaba al paso de los caballos. Manuel podía escuchar su nombre coreado por decenas de voces, el aliento de su pueblo que lo empujaba a seguir, a no rendirse a pesar de la desventaja. A mitad de la pradera, cuando parecía que Emperador solo aumentaría su ventaja, Manuel notó algo. El ritmo del caballo negro había disminuido ligeramente. No era obvio, pero para un ojo entrenado como el suyo, acostumbrado a observar el más mínimo cambio en la cadencia de un galope, era perceptible. Se está cansando, pensó Manuel. O Montero lo está frenando para conservar energía para el final. Cualquiera que fuera la razón, era su oportunidad. Con un ligero movimiento de las riendas y presión de sus piernas, indicó a Relámpago que era hora de acelerar. El caballo respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando precisamente esa señal. La distancia comenzó a reducirse. 15 metros, 10 metros. Cuando llegaron al final de la pradera, a punto de iniciar el ascenso de la colina, Relámpago estaba casi a la par con Emperador. La colina representaba el último desafío antes de la recta final. No era especialmente empinada, pero después de más de 2 kilómetros de carrera a toda velocidad, cualquier inclinación se sentía como una montaña. Aquí, la resistencia sería más importante que la velocidad pura. Manuel sabía que era ahora o nunca. Si lograban superar a Emperador antes de coronar la colina, tendrían una ventaja crucial para la recta final hacia la meta. Con una última reserva de energía, Relámpago aceleró en el momento exacto en que iniciaban el ascenso. Por primera vez en toda la carrera, tomaron la delantera, dejando atrás a un sorprendido Montero. La expresión de incredulidad del empresario se transformó rápidamente en furia. Azotó a Emperador con las riendas, urgiéndolo a no dejarse superar. El caballo negro respondió con un esfuerzo visible, sus músculos tensándose bajo el lustroso pelaje. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos caballos galoparon codo a codo, subiendo la colina en un duelo épico que arrancaba gritos de emoción de los espectadores. La tierra temblaba bajo sus cascos, el sudor brillaba en sus cuerpos, el resoplido de su respiración agitada se mezclaba con los vítores de la multitud. Manuel se mantenía concentrado, ignorando todo lo que no fuera el camino frente a él y el ritmo de Relámpago bajo su cuerpo. Podía sentir que su caballo estaba dando todo lo que tenía, respondiendo no solo a sus órdenes, sino a algo más profundo. El vínculo de confianza y respeto mutuo que habían forjado a lo largo de los años. «Solo un poco más», gritó Manuel, inclinándose aún más sobre el cuello de Relámpago. «Ya casi estamos». La cima de la colina se acercaba. Quien la alcanzara primero tendría una ventaja psicológica enorme para el tramo final. Manuel sabía que Relámpago estaba al límite de sus fuerzas, pero también sabía que este caballo, este compañero fiel, nunca se rendía. Fue entonces cuando ocurrió. Montero, viendo que no podía superar a Relámpago por medios legítimos, realizó un movimiento brusco, dirigiendo a Emperador directamente hacia el costado de Relámpago, en un intento claro de desestabilizarlo. Manuel apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un tirón experto de las riendas, logró que Relámpago se desviara lo suficiente para evitar la colisión directa.
pero el movimiento los llevó peligrosamente cerca del borde del camino, donde el terreno era irregular y traicionero. Por un instante terrible, Manuel pensó que caerían. Relámpago trastabilló, perdiendo el ritmo por primera vez en toda la carrera. Montero aprovechó para adelantarse, una sonrisa de triunfo en su rostro mientras Emperador coronaba la cima de la colina en primer lugar. «Vamos, Relámpago», gritó Manuel desesperado. «No podemos rendirnos ahora». Como si respondiera a su llamado, Relámpago recuperó el equilibrio con un esfuerzo sobrehumano. Sus patas encontraron terreno firme y con una explosión de energía que Manuel no sabía que aún tenía, reanudó la persecución. Alcanzaron la cima de la colina unos segundos después que Emperador. Desde allí, el camino descendía suavemente hacia la recta final y la meta, visible a lo lejos, donde una multitud expectante aguardaba. Montero y Emperador tenían ahora una ventaja de varios metros, y parecía que la carrera estaba decidida. Muchos de los espectadores ya daban por vencedor al magnate y su caballo campeón. Pero Manuel no había terminado. Si Montero quería jugar sucio, él respondería con la única arma que siempre había sido superior: la conexión genuina entre un hombre y su caballo, una conexión basada no en el miedo o la dominación, sino en el respeto y la confianza mutuos. Inclinándose sobre el cuello de Relámpago, Manuel susurró palabras que solo el caballo podía oír. Palabras de aliento, de gratitud, de fe inquebrantable. Y mientras descendían por la colina, ganando velocidad a cada paso, Manuel sintió algo cambiar en Relámpago, como si una nueva reserva de fuerza surgiera de algún lugar profundo dentro del noble animal. La distancia comenzó a reducirse nuevamente. La meta se acercaba. La multitud, percibiendo que la carrera no estaba decidida aún, rugía con renovado entusiasmo. Era ahora o nunca. Todo se reduciría a estos últimos metros, a esta última oportunidad de demostrar que a veces, solo a veces, el corazón puede vencer al poder. El descenso de la colina era vertiginoso. Emperador lideraba la carrera, pero Relámpago se acercaba con cada zancada, recuperando terreno gracias a la perfecta sincronización entre Manuel y su caballo. La distancia que los separaba se reducía metro a metro, mientras la meta se dibujaba cada vez más clara en el horizonte. Los espectadores, distribuidos a lo largo del tramo final, habían pasado de la certeza de la victoria de Montero a la incredulidad ante la remontada de Relámpago. Los gritos de ánimo se intensificaban, mezclándose en un clamor ensordecedor que parecía empujar a Manuel y su caballo hacia adelante. «¡Relámpago! ¡Relámpago! ¡Relámpago!». El canto rítmico de la multitud llegaba a los oídos de Manuel como una marea de energía. Podía distinguir las voces de su familia, de sus amigos, de todo el pueblo que había depositado en él sus esperanzas. Pero en ese momento, nada importaba más que el vínculo entre él y Relámpago, ese entendimiento silencioso que los unía como un solo ser en busca de un objetivo común. Apenas 50 metros los separaban de la meta. Emperador seguía al frente, pero su ventaja había disminuido a menos de un cuerpo de caballo. Montero, visiblemente tenso, fustigaba a su montura con desesperación creciente. El campeón nacional, acostumbrado a dominar sus carreras de principio a fin, nunca se había visto tan presionado. Manuel, por el contrario, apenas tocaba las riendas. Sus órdenes a Relámpago eran casi telepáticas, una ligera presión de las rodillas, un cambio sutil en la distribución de su peso, susurros de aliento que solo el caballo podía escuchar. «Ahora, amigo», murmuró Manuel cuando faltaban apenas 30 metros. «Es nuestro momento». Como si comprendiera perfectamente el significado de esas palabras, Relámpago encontró una última reserva de energía. Sus patas golpearon el suelo con renovada fuerza. Su cuerpo se estiró en un esfuerzo supremo, y en un instante que pareció desarrollarse a cámara lenta, se colocó junto a Emperador. Los dos caballos corrían ahora en perfecta sincronía, cabeza con cabeza, ninguno cediendo un centímetro. Los ojos de Manuel se encontraron brevemente con los de Montero. Vio en ellos algo que no había visto antes: miedo. Por primera vez,
El poderoso empresario enfrentaba la posibilidad real de ser derrotado. 20 metros para la meta. Los caballos seguían igualados, cada uno extrayendo hasta la última gota de su energía, impulsados por el orgullo, la determinación y la voluntad inquebrantable de sus jinetes. Fue entonces cuando Montero, en un acto de desesperación, intentó una última maniobra sucia. Dirigió a Emperador directamente hacia Relámpago, buscando desestabilizarlo o forzarlo a salirse del camino. Esta vez, Manuel estaba preparado. Con un movimiento fluido y preciso, cambió ligeramente la trayectoria de Relámpago, evitando el contacto sin perder velocidad. La maniobra de Montero no solo falló, sino que le hizo perder momentáneamente el control de Emperador, obligándolo a corregir su rumbo y perder valiosas fracciones de segundo. Fue todo lo que Relámpago necesitaba. Con un último y heroico esfuerzo, el caballo alazán adelantó a su rival justo cuando cruzaban la línea de meta. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Manuel apenas podía creer lo que acababa de suceder. El rugido de la multitud se apagó en sus oídos, reemplazado por el latido de su propio corazón y la respiración agitada de Relámpago. Habían ganado. Contra todo pronóstico, contra el poder, el dinero y las trampas, habían ganado. Relámpago, como si comprendiera la magnitud de su logro, relinchó triunfalmente mientras reducía el paso. Manuel se inclinó sobre su cuello, abrazándolo con una mezcla de orgullo y gratitud que amenazaba con desbordar su corazón. «Lo hicimos, amigo», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Lo hicimos». La multitud había invadido la pista. Miguel fue el primero en llegar hasta ellos, seguido de cerca por Carmen y Lucía. Juan Mendoza, con una sonrisa de oreja a oreja, abría paso entre la gente, protegiendo a Manuel y Relámpago del entusiasmo desbordante de los espectadores. «¡Ganaste, papá! ¡Ganaste!», gritaba Miguel, saltando de alegría. Carmen, con lágrimas en los ojos, no podía articular palabra. Se limitó a abrazar a su esposo cuando éste desmontó, transmitiéndole todo su orgullo y amor en ese gesto. «Nunca dudé de ti», dijo finalmente con voz temblorosa. «Yo sí dudé», confesó Manuel con una sonrisa cansada. Pero Relámpago no. Él nunca dudó. Los habitantes de San Cristóbal se agolpaban a su alrededor, todos queriendo tocar a Relámpago, felicitar a Manuel, ser parte de ese momento histórico. El caballo, a pesar del agotamiento, se mantenía sereno, como si entendiera que era el centro de la celebración. En medio del júbilo, nadie prestó atención a Alejandro Montero, que había desmontado en silencio y observaba la escena con una mezcla de rabia e incredulidad. Emperador, a su lado, agachaba la cabeza, como si también sintiera la humillación de la derrota. No fue hasta que el juez de la carrera se aproximó al centro de la pista cuando la multitud comenzó a calmarse. Era hora de la ceremonia oficial, del reconocimiento público de la victoria, y lo más importante para muchos, del cumplimiento de la apuesta. «Damas y caballeros», anunció el juez con voz potente, «después de una carrera extraordinaria, me complace declarar oficialmente ganador a Relámpago, montado por Manuel Sánchez». Una nueva ovación estalló entre los espectadores. Manuel, con Relámpago a su lado, avanzó hacia el podio improvisado donde el juez sostenía un pequeño trofeo y una cinta roja, símbolos modestos de una victoria que significaba mucho más que cualquier premio material. «Enhorabuena», dijo el juez entregándole el trofeo. «Ha sido una de las carreras más emocionantes que he tenido el honor de presenciar». Manuel aceptó el trofeo con humildad, pero su mirada se dirigió hacia Montero, que permanecía apartado, con el rostro ensombrecido por la derrota. El juez, percibiendo la tensión, carraspeó antes de continuar. «Según los términos acordados, el perdedor debe entregar su caballo al ganador. Señor Montero, ¿está usted dispuesto a cumplir con lo pactado?». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Todos los ojos se dirigieron hacia el empresario, esperando su reacción. Montero avanzó lentamente, con Emperador siguiéndolo de cerca. Su rostro era una máscara impenetrable,
pero sus ojos ardían con una furia apenas contenida. «Una apuesta es una apuesta», dijo finalmente con voz fría. «Emperador es suyo, Sánchez». Tomó las riendas del caballo negro y las extendió hacia Manuel. La multitud contuvo el aliento, conscientes de que estaban presenciando algo más que el simple intercambio de un caballo. Era la humillación pública de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad, a obtener siempre lo que deseaba. Manuel miró las riendas extendidas y luego a Emperador. El magnífico animal, a pesar de la derrota, seguía emanando una dignidad y una belleza que merecían respeto. Pensó en lo que significaría para Emperador abandonar las lujosas caballerizas de Montero por su modesto establo, alejarse de los cuidados profesionales para adaptarse a la vida sencilla de una granja. Pensó también en lo que significaría para Montero perder a su campeón, el símbolo de su éxito y su estatus. Por un instante, sintió una punzada de compasión hacia aquel hombre que, con todo su poder y riqueza, parecía tan vacío, tan necesitado de validación externa. Con un gesto deliberado, Manuel dio un paso atrás. «No voy a tomar a Emperador», declaró con voz clara, para que todos pudieran oírlo. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Montero frunció el ceño, sin comprender. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la confusión momentáneamente reemplazando a la ira en su rostro. «Ganaste la carrera. El caballo es tuyo». «La carrera nunca fue por Emperador», explicó Manuel con serenidad. «Fue por demostrar algo, que a veces el corazón y la lealtad pueden más que el poder y el dinero, que un caballo y un jinete que se respetan mutuamente pueden lograr cosas que parecen imposibles». Hizo una pausa, acariciando el cuello de Relámpago antes de continuar. «Emperador pertenece a sus caballerizas, a las pistas de competición. Estaría fuera de lugar en mi pequeña granja, igual que Relámpago estaría fuera de lugar en su mundo de lujos y exhibiciones». Montero lo miraba fijamente, como si intentara descifrar algún truco oculto en las palabras de Manuel. «¿Estás rechazando la apuesta?», preguntó finalmente, con tono incrédulo. «Estoy rechazando a Emperador», aclaró Manuel. «Pero la apuesta sigue en pie. A cambio de no tomar a su caballo, quiero algo más valioso». «¿Y qué podría ser eso?», la voz de Montero destilaba escepticismo. «Su palabra», respondió Manuel mirándolo directamente a los ojos. «Su palabra de que dejará de presionar a los campesinos para que vendan sus tierras, de que respetará los límites de sus propiedades y los derechos de sus vecinos, de que usará su poder para mejorar la vida en la región, no para imponer su voluntad a costa de los demás». El silencio que siguió a estas palabras fue absoluto. Nadie, ni siquiera la familia de Manuel, había anticipado este giro. Montero parecía momentáneamente sin palabras, desconcertado por una propuesta que no podía cuantificar en términos económicos. «¿Por qué habría de hacer eso?», preguntó finalmente, recuperando parte de su arrogancia habitual. «Porque es lo correcto», respondió Manuel simplemente. «Y porque, a pesar de todo, creo que usted es un hombre de palabra. Ha venido hoy y estaba dispuesto a entregar a Emperador, aunque eso le doliera. Muestra que hay honor en usted, señor Montero, aunque a veces lo olvide». Las palabras de Manuel resonaron no solo en Montero, sino en todos los presentes. Era un desafío diferente, más profundo que una simple carrera de caballos. Era una llamada a la humanidad que todos, incluso el poderoso empresario, llevaban dentro. Alejandro Montero se quedó inmóvil, con las riendas de Emperador aún extendidas, mientras asimilaba las palabras de Manuel. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y algo que parecía casi admiración. A su alrededor, la multitud aguardaba en silencio, conteniendo la respiración ante el inesperado giro de los acontecimientos. Finalmente, Montero bajó lentamente las riendas y dio un paso atrás, estudiando a Manuel como si lo viera por primera vez. «Eres un hombre interesante, Sánchez», dijo al fin con un tono que había perdido parte de su frialdad habitual. «Rechazas un caballo campeón valorado en millones y pides en su lugar algo que no puedes tocar ni vender». «Algunas cosas valen más que el dinero, señor Montero», respondió Manuel,
sosteniendo la mirada del empresario sin vacilar. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los habitantes de San Cristóbal y los pueblos vecinos, muchos de los cuales habían sufrido las tácticas agresivas de Montero, sentían que por primera vez alguien había puesto en palabras lo que todos pensaban, pero nadie se había atrevido a decir. Montero pasó la mano por el cuello de Emperador, en un gesto casi distraído. Por un instante, pareció vulnerable, despojado de la arrogancia que lo caracterizaba. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un matiz diferente, más reflexivo. «¿Sabes por qué me obsesioné con tu caballo, Sánchez?», preguntó, aunque no parecía esperar realmente una respuesta. No fue solo por su belleza o su potencial. Fue porque cuando lo vi por primera vez, me recordó a otro caballo, el primero que tuve cuando era niño. La revelación sorprendió a todos, especialmente a Manuel. Nunca había imaginado a Montero como un niño con un caballo amado, sino como el hombre calculador y frío que todos conocían. Era un caballo común, sin pedigrí ni entrenamiento especial, continuó Montero, su mirada perdida en recuerdos lejanos. Pero para mí era el más veloz, el más inteligente, el más fiel compañero que podía imaginar. Lo perdí cuando mi padre fracasó en los negocios y tuvimos que venderlo junto con todo lo demás. Hizo una pausa, como si le costara continuar. Juré entonces que nunca más perdería algo que amara, que construiría un imperio tan sólido que nadie podría quitarme nada. Y lo hice. Sus ojos se endurecieron al regresar al presente. Lo construí sobre la determinación de nunca ser débil, nunca ser vulnerable. Manuel comprendió entonces algo fundamental sobre Alejandro Montero. Detrás del empresario implacable, del magnate sin escrúpulos, había un niño herido que seguía intentando protegerse del dolor de la pérdida. «La fuerza no viene de no sentir vulnerabilidad, señor Montero», dijo Manuel con suavidad. «Viene de seguir adelante a pesar de ella, de arriesgarse a perder lo que se ama por algo en lo que se cree». Los ojos de Montero se clavaron en los de Manuel, evaluándolo, sopesando sus palabras. Luego, en un gesto que sorprendió a todos, extendió su mano. «Tienes mi palabra», dijo con voz clara. «No más presiones, no más tácticas sucias. Seguiré construyendo mi hacienda, pero respetaré a mis vecinos y sus propiedades». Manuel estrechó la mano ofrecida, sintiendo en ese apretón algo más sincero que cualquier contrato legal. «Gracias», respondió simplemente. Un aplauso espontáneo estalló entre los espectadores. No era la celebración ruidosa de la victoria en la carrera, sino algo más profundo, más significativo. El reconocimiento de un momento de auténtica conexión humana, de un entendimiento que trascendía las diferencias sociales y económicas. Juan Mendoza se acercó a Manuel, colocando una mano en su hombro con evidente orgullo. «Has conseguido algo más importante que ganar una carrera», dijo en voz baja. «Has recordado a un hombre poderoso que también es humano». La ceremonia oficial concluyó poco después. El juez, visiblemente conmovido por lo que había presenciado, declaró oficialmente a Manuel y Relámpago como ganadores, pero también elogió la deportividad de Montero al aceptar la derrota y honrar la propuesta alternativa. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Carmen se acercó a su esposo y lo abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti», susurró. «No solo por ganar, sino por cómo has manejado la victoria». «Solo hice lo que me pareció correcto», respondió Manuel sintiéndose extrañamente ligero, como si un peso invisible hubiera desaparecido de sus hombros. Miguel y Lucía rodeaban a Relámpago, acariciándolo y ofreciéndole agua, cuidándolo como al héroe que era. El caballo, aunque agotado por el esfuerzo de la carrera, mantenía la cabeza alta, como si fuera consciente de su hazaña. Para sorpresa de todos, Montero se acercó a ellos una vez más antes de marcharse. Ya no había hostilidad en su rostro, sino una expresión pensativa, casi respetuosa. «Cuida bien de ese caballo, Sánchez», dijo, señalando a Relámpago. «Es único». «Lo sé», respondió Manuel, «igual que el suyo». Montero asintió apreciando el reconocimiento.
Me gustaría invitarte a visitar mis caballerizas algún día, ofreció, en lo que parecía un gesto genuino de reconciliación. Sin segundas intenciones esta vez, solo para hablar de caballos, de hombre a hombre. Me gustaría eso, aceptó Manuel, sorprendido pero complacido por la invitación. Con un último asentimiento, Montero se alejó, montando a Emperador con la dignidad de quien ha perdido una batalla pero ha ganado algo más valioso, una nueva perspectiva. El regreso a San Cristóbal fue muy diferente de la tensa ida de esa mañana. La caravana avanzaba entre canciones y risas, con Relámpago en el centro de todas las atenciones. Los niños corrían junto al caballo, queriendo tocarlo, como si su velocidad y valentía pudieran transmitirse por contacto. Manuel cabalgaba en silencio, asimilando todo lo ocurrido. Había ganado mucho más que una carrera. Había ganado el respeto de un hombre poderoso. Había unido a su comunidad en torno a una causa común. Y quizás lo más importante, había reafirmado su propia fe en los valores que siempre había defendido. La honestidad, la integridad, el respeto por todas las criaturas. Al llegar a su casa, Manuel desmontó con cuidado y condujo a Relámpago al establo. Le quitó la silla y las riendas, lo cepilló a conciencia y revisó sus patas para asegurarse de que no hubiera sufrido lesiones durante la carrera. «Has estado magnífico hoy», le dijo acariciando su frente. «Más que magnífico, extraordinario». Relámpago relinchó suavemente, empujando con el hocico el hombro de Manuel en ese gesto familiar que había llegado a significar tanto para ambos. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la plaza principal para celebrar. Improvisaron mesas bajo las estrellas, compartieron comida y bebida, y contaron una y otra vez los detalles de la carrera, cada relato más elaborado que el anterior. La victoria de Manuel y Relámpago ya estaba convirtiéndose en leyenda. En un rincón más tranquilo, Manuel compartía una mesa con Carmen, sus hijos, Juan Mendoza y algunos amigos cercanos. Pedro Vega, el anciano que había conocido al padre de Manuel, levantó su vaso en un brindis. «Por Manuel», dijo con voz temblorosa por la edad pero firme de emoción, «que nos ha recordado a todos lo que significa tener principios y mantenerse fiel a ellos». «Por Relámpago», añadió Miguel, levantando también su vaso. «El caballo más veloz y valiente que ha conocido San Cristóbal». «Por San Cristóbal», completó Manuel. «Y por su gente, que me ha apoyado cuando más lo necesitaba». Mientras los vasos se encontraban en el aire y las voces se unían en celebración, Manuel sintió una paz profunda. Había enfrentado un desafío que parecía imposible, y había salido victorioso, no solo por su habilidad o la velocidad de Relámpago, sino por algo más profundo: la convicción de que algunas cosas merecen ser defendidas, sin importar las probabilidades en contra. Al día siguiente, mientras Manuel trabajaba en sus campos como cualquier otro día, notó una figura solitaria en el camino que se acercaba a su propiedad. Era Ernesto Gutiérrez, el antiguo vecino que había vendido sus tierras a Montero y ahora trabajaba para él. «Buenos días, Manuel», saludó Ernesto con cierta timidez. «Espero no interrumpir». «Para nada», respondió Manuel, limpiándose el sudor de la frente. «¿Qué te trae por aquí?» Ernesto miró a su alrededor antes de hablar, como asegurándose de que nadie más pudiera oírlo. «Vengo de parte del señor Montero», dijo finalmente. «Me pidió que te entregara esto». Extendió un sobre elegante, similar al que había contenido las condiciones de la carrera. Manuel lo tomó con curiosidad. «¿Sabes qué contiene?», preguntó. «No exactamente», respondió Ernesto. «Pero el señor Montero ha estado diferente desde ayer, más reflexivo, menos agresivo. Esta mañana reunió a todos sus capataces y nos dijo que habría cambios en la forma de operar, que quería construir relaciones de respeto con los vecinos, no de miedo». Manuel asintió, sorprendido pero complacido de que Montero pareciera estar honrando su palabra tan rápidamente. «Gracias por traerlo, Ernesto». Una vez solo, Manuel abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, algo que parecía impropio de un hombre como Montero, acostumbrado a dictar sus comunicaciones a asistentes y secretarias.
Estimado Sánchez, comenzaba la carta. Nuestra carrera de ayer me ha dado mucho en qué pensar. No puedo recordar la última vez que alguien me desafió y me venció limpiamente, y menos aún la última vez que alguien rechazó algo que yo ofrecía. Ambas experiencias han sido instructivas. He pasado la noche reflexionando sobre sus palabras, sobre su decisión de no tomar a emperador y sobre su petición alternativa. Me he dado cuenta de que, en mi afán por construir mi imperio, he olvidado algunas lecciones importantes que aprendí en mi juventud, cuando tenía mucho menos pero quizás apreciaba más lo que tenía. Le reitero mi compromiso de respetar a la comunidad de San Cristóbal y sus alrededores, no solo por la palabra dada tras la carrera, sino porque creo que es el camino correcto para avanzar. Un imperio construido sobre el resentimiento es más frágil que uno construido sobre el respeto mutuo. Me gustaría proponerle una colaboración. Mi experiencia en negocios y sus conocimientos sobre la tierra y sus gentes podrían complementarse de maneras que beneficien a toda la región. Si está interesado, me gustaría discutirlo en persona. La carta continuaba. He adjuntado también un documento que puede interesarle. Es un plan que he estado desarrollando para mejorar el sistema de riego de toda la zona. Con los recursos adecuados, podríamos combatir la sequía que ha afectado a estas tierras durante generaciones. Creo que usted, con su conocimiento del terreno y su conexión con la comunidad, sería el socio ideal para este proyecto. Espero su respuesta cuando lo considere oportuno. Atentamente, Alejandro Montero. Manuel leyó la carta 2 veces, intentando asimilar lo que significaba. Del sobre extrajo también varios planos doblados meticulosamente, que mostraban un elaborado sistema de canales y embalses que aprovecharían el agua del Río Grande para irrigar una vasta extensión de terreno, incluyendo todas las pequeñas propiedades de San Cristóbal. Era un proyecto ambicioso, que requeriría una inversión considerable, pero que, de funcionar, transformaría la agricultura de la región. Las tierras de San Cristóbal, fértiles pero a menudo castigadas por la sequía, podrían multiplicar su productividad. Manuel dobló los planos y los guardó junto con la carta en el sobre. Necesitaba tiempo para pensar, para consultar con Carmen y con otros en el pueblo antes de dar una respuesta a Montero. La propuesta era tentadora, pero también planteaba nuevas preguntas y potenciales complicaciones. Esa noche, después de la cena, compartió la carta con su familia. Carmen la leyó con expresión cautelosa mientras Miguel estudiaba los planos con entusiasmo creciente. «Esto podría cambiar todo», dijo el muchacho señalando los detalles del sistema de riego. «Con agua suficiente, podríamos cultivar durante todo el año, no solo en temporada de lluvias». «Suena demasiado bueno para ser verdad», comentó Carmen devolviéndole la carta a Manuel. «¿Confías en él, después de todo lo que ha hecho?» «No lo sé», confesó Manuel. Parecía sincero después de la carrera, pero un hombre no cambia de la noche a la mañana. Por otro lado, si realmente está dispuesto a invertir en un proyecto que beneficie a todos, deberías consultar con don Pedro y con Juan, sugirió Carmen. Ellos conocen a más gente, han visto más mundo. Quizás puedan aconsejarte. Manuel asintió, agradecido como siempre por el sentido práctico de su esposa. Al día siguiente, organizó una pequeña reunión en su casa. Además de Juan Mendoza y Pedro Vega, invitó a Jaime Ruiz, el tendero que conocía los entresijos económicos del pueblo, y a Roberto Gómez, un ingeniero retirado que había regresado a San Cristóbal tras una exitosa carrera en la capital. Les mostró los planos y les leyó la carta de Montero. Las reacciones fueron diversas, desde el entusiasmo inmediato de Roberto, que reconoció la viabilidad técnica del proyecto, hasta el escepticismo de Pedro, que recordaba demasiadas promesas incumplidas a lo largo de su larga vida. «Técnicamente es brillante», explicó Roberto señalando aspectos específicos de los planos. «Quien diseñó esto sabe lo que hace. El sistema no solo proporcionaría agua suficiente para todos los cultivos, sino que incluye medidas de conservación y uso eficiente que lo harían sostenible a largo plazo». «Pero, ¿a qué costo?», preguntó Pedro frunciendo el ceño. «No hablo solo de dinero, aunque eso también».
¿Qué querrá Montero a cambio? Nadie regala nada, y menos un hombre como él. Quizás la carrera lo cambió de verdad, sugirió Jaime, que siempre tendía a ver el lado positivo. A veces un solo evento puede transformar la perspectiva de una persona. O quizás es una estrategia más elaborada, intervino Juan con cautela. Una forma de conseguir lo que quiere haciendo que parezca beneficioso para todos. Manuel escuchaba atentamente cada opinión, sopesando los argumentos. Cuando todos habían expresado sus puntos de vista, habló finalmente. Agradezco sus consejos. Creo que la única manera de saber si Montero es sincero es reunirme con él y escuchar directamente lo que propone. No comprometeré nada sin antes consultarlo con todos ustedes y con el resto del pueblo. La reunión con Montero se concretó para la semana siguiente. Manuel propuso un terreno neutral, la pequeña cafetería junto a la plaza del pueblo, un lugar público donde podrían hablar sin las connotaciones de poder que implicaría reunirse en la mansión del empresario o en la modesta casa de Manuel. El día acordado, Manuel llegó unos minutos antes. Vestía su ropa habitual de trabajo, limpia pero sencilla. Había decidido no pretender ser algo que no era. Si Montero quería colaborar con él, tendría que aceptarlo tal como era, un granjero común con valores firmes. Montero llegó puntualmente, pero para sorpresa de Manuel, venía solo, sin el habitual séquito de asistentes y guardaespaldas. Vestía más informalmente que de costumbre, aunque su ropa seguía siendo evidentemente cara y elegante. «Gracias por aceptar reunirse conmigo, Sánchez», saludó Montero, extendiendo la mano. «Gracias por la propuesta», respondió Manuel, estrechando la mano ofrecida. «Es un proyecto interesante». Se sentaron en una mesa apartada, pidieron café y, durante unos momentos, se limitaron a observarse mutuamente, como tomando la medida del otro en este nuevo contexto. «He estado pensando mucho desde nuestra carrera», comenzó Montero finalmente. «Sobre lo que dijiste, sobre lo que demostraste con Relámpago. Me hizo recordar por qué me interesaron los caballos en primer lugar, por qué comencé a construir lo que ahora es mi imperio». Hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. «No siempre fui como soy ahora. Hubo un tiempo en que me importaban cosas más allá del poder y el dinero. Creo que perdí eso en algún punto del camino». Manuel asintió, sorprendido por la franqueza del empresario, pero manteniendo una prudente reserva. «¿Y el proyecto de riego?», preguntó, dirigiendo la conversación hacia terreno más concreto. «Es algo que he estado considerando desde hace tiempo», explicó Montero, animándose visiblemente al hablar de aspectos técnicos. «La región tiene un potencial agrícola enorme, pero está limitada por el acceso al agua. Con la tecnología adecuada, podríamos transformar estas tierras en algunas de las más productivas del país». Durante la siguiente hora, Montero detalló los aspectos del proyecto: costos, plazos, beneficios esperados. Hablaba con la precisión de un hombre acostumbrado a manejar grandes negocios, pero también con un entusiasmo que parecía genuino. «Lo que necesito de ti, Sánchez, no es dinero», aclaró, anticipándose a la preocupación evidente de Manuel. «Es conocimiento local, credibilidad con la comunidad, entendimiento de las necesidades reales de los agricultores. Sin eso, este proyecto sería solo otra imposición desde arriba, y esas rara vez funcionan a largo plazo». Manuel escuchaba atentamente, impresionado a su pesar por la visión de Montero. El proyecto tenía sentido desde una perspectiva tanto económica como social. Si funcionaba como estaba previsto, podría significar prosperidad no solo para él y su familia, sino para todo San Cristóbal. «¿Y qué obtienes tú de todo esto?», preguntó finalmente, yendo al meollo de la cuestión. Montero sonrió, como apreciando la franqueza de la pregunta. «Beneficios, por supuesto», admitió sin rodeos. «El agua adicional permitirá expandir el imperio más allá de la ganadería, hacia cultivos comerciales de alto valor. Pero también…» se detuvo, como si dudara en revelar algo más personal. «También es una oportunidad de redirección, de construir un legado diferente al que he estado persiguiendo. Algo que mis hijos, si algún día los tengo,
puedan mirar con verdadero orgullo, no solo con admiración por el poder acumulado. La sinceridad en su voz sorprendió a Manuel. Parecía que, efectivamente, algo había cambiado en Alejandro Montero desde la carrera. «Necesito tiempo para considerarlo», dijo Manuel después de un momento de reflexión. «Y tendría que discutirlo con todo el pueblo. Este tipo de decisión afecta a todos». «Por supuesto», asintió Montero. De hecho, eso es exactamente lo que esperaba. Un proyecto así solo funcionará si cuenta con el apoyo de la comunidad. Se despidieron cordialmente, con el acuerdo de volver a reunirse después de que Manuel hubiera consultado con los habitantes de San Cristóbal. En los días siguientes, la propuesta de Montero fue el tema de conversación en todo el pueblo. Manuel organizó una asamblea en la plaza, donde explicó detalladamente el proyecto y compartió los planos con todos los interesados. Roberto, el ingeniero retirado, respaldó la viabilidad técnica del plan, lo que ayudó a disipar algunas dudas. Las opiniones seguían divididas. Algunos veían la propuesta como una oportunidad única para el desarrollo de San Cristóbal. Otros desconfiaban, temiendo que fuera una estrategia elaborada de Montero para eventualmente controlar todas las tierras. «No podemos negar que el agua nos cambiaría la vida», argumentó uno de los agricultores mayores. «Hemos luchado contra la sequía durante generaciones. Si este proyecto puede resolverlo, ¿y si es una trampa?», intervino otro. «¿Y si una vez que dependamos de su sistema de riego, empieza a cobrar precios abusivos o a imponer condiciones?». Las discusiones continuaron durante días. Manuel escuchaba todas las opiniones, consciente de la responsabilidad que recaía sobre él como el interlocutor principal con Montero. Mientras tanto, Relámpago se había convertido en una celebridad local. Niños y adultos pasaban por la finca de Manuel solo para ver al caballo que había derrotado al campeón nacional. Miguel, orgulloso del papel que había jugado en el entrenamiento, a veces organizaba pequeñas exhibiciones donde Relámpago mostraba su velocidad y agilidad, para deleite de los espectadores. Una tarde, mientras Manuel cepillaba a Relámpago en el corral, Carmen se acercó con una expresión pensativa. «He estado hablando con las mujeres del pueblo», dijo, apoyándose en la cerca. «La mayoría está a favor del proyecto. Piensan en sus hijos, en el futuro, en no tener que ver a los jóvenes marcharse a la ciudad porque aquí no hay oportunidades». Manuel asintió, comprendiendo. «También he estado pensando mucho», confesó. «Y creo que debemos intentarlo, con precauciones, con garantías por escrito, pero intentarlo. Si Montero realmente ha cambiado, esta podría ser la mejor oportunidad que San Cristóbal ha tenido en generaciones». Carmen sonrió, colocando su mano sobre la de su esposo. «Sabía que llegarías a esa conclusión», dijo suavemente. «Es lo que te define. La capacidad de ver lo mejor en las personas, de dar segundas oportunidades. Es lo que hiciste con Relámpago cuando todos decían que era demasiado salvaje, y mira lo que has logrado con él». Manuel miró a su fiel caballo, recordando los primeros días, cuando el potrillo rebelde parecía imposible de domar. La paciencia, el respeto mutuo y la confianza habían forjado un vínculo que ninguno de los dos había esperado, pero que había cambiado sus vidas. «¿Crees que las personas pueden cambiar realmente?», preguntó Manuel, mirando hacia el horizonte donde se divisaban las tierras de Montero. «¿Crees que un hombre como él puede transformarse por completo?». Carmen consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Creo que las personas pueden cambiar cuando encuentran una razón suficientemente poderosa para hacerlo», respondió después de un momento. «Quizás tú y Relámpago le dieron esa razón a Montero». Un mes después de la asamblea, donde la mayoría del pueblo había votado a favor de la propuesta, comenzaron los trabajos del sistema de riego. Montero cumplió su palabra. Los contratos establecían claramente que el agua sería un recurso compartido, con tarifas reguladas que no podrían aumentarse arbitrariamente. Además, se creó un comité de gestión donde los agricultores locales, incluido Manuel, tendrían voz y voto en las decisiones importantes. La construcción avanzaba a buen ritmo.
Ingenieros y trabajadores contratados por Montero trabajaban codo a codo con los habitantes de San Cristóbal, que aportaban su conocimiento del terreno y su mano de obra. La colaboración, inicialmente tensa, fue dando paso a un respeto mutuo que sorprendió a muchos. Manuel y Montero se reunían semanalmente para supervisar el progreso. Estas reuniones, al principio estrictamente profesionales, fueron evolucionando hacia conversaciones más personales, donde ambos hombres, tan diferentes en apariencia pero con valores fundamentales, quizás no tan distantes, comenzaron a entenderse mejor. «Nunca te pregunté», dijo Montero durante una de estas reuniones, mientras recorrían a caballo el trazado del canal principal. «¿Cómo obtuviste a Relámpago?». Manuel sonrió, recordando. «Fue casi por casualidad. Un hacendado de la región, don Gustavo, me debía dinero por unos trabajos que hice en sus tierras. No podía pagarme, pero me ofreció a este potrillo recién destetado que nadie quería por su carácter rebelde. Todos decían que nunca serviría para nada útil. Y viste algo en él que los demás no vieron», completó Montero, observando cómo Relámpago avanzaba con paso firme y elegante bajo su jinete. «Vi potencial», asintió Manuel. «Y también vi miedo. No maldad, no rebeldía por el simple hecho de ser rebelde. Solo un animal asustado que necesitaba confianza, no dominación». Montero asintió pensativamente, como si las palabras resonaran en él de una manera especial. 6 meses después de iniciado el proyecto, el primer tramo del sistema de riego estaba completado. Era un día histórico para San Cristóbal. Todo el pueblo se reunió para la inauguración, donde las compuertas se abrirían por primera vez, permitiendo que el agua del río fluyera hacia los campos que durante generaciones habían dependido únicamente de las lluvias cada vez más escasas. Manuel, como representante de los agricultores locales, y Montero, como impulsor y financiador del proyecto, estaban juntos en el podio. La rivalidad que una vez los había enfrentado se había transformado en una alianza improbable pero efectiva. Hace un año, nadie hubiera imaginado que estaríamos aquí hoy, trabajando juntos por el futuro de esta tierra, comenzó Manuel su discurso, mirando a la multitud reunida. Pero si algo he aprendido en la vida, es que a veces los cambios más importantes comienzan con un solo paso, con una sola decisión de hacer las cosas de manera diferente. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando acepté el desafío de la carrera, no lo hice solo por orgullo, sino porque creía en Relámpago, en nuestra conexión, en lo que habíamos construido juntos. Hoy, estamos aquí porque hemos decidido creer en algo más grande, en la posibilidad de que, trabajando juntos, podemos crear un futuro mejor para todos. La ovación que siguió a sus palabras reflejaba el optimismo que había reemplazado al miedo y la desconfianza iniciales. Cuando Montero tomó la palabra, su discurso fue sorprendentemente similar en espíritu, aunque expresado con la elocuencia de un hombre educado en las mejores escuelas. A veces, necesitamos que alguien nos desafíe, que nos derrote incluso, para recordarnos quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente importa, dijo, con una sinceridad que nadie podría haber dudado. San Cristóbal me ha enseñado una lección invaluable, que el verdadero éxito no se mide en propiedades o poder, sino en las vidas que tocamos y mejoramos. Este proyecto es solo el comienzo. Juntos, Manuel y Montero abrieron las compuertas. El agua comenzó a fluir, primero como un hilo tímido, luego con creciente confianza, extendiéndose por los canales recién construidos hacia los campos sedientos. Era como si la tierra misma suspirara de alivio, bebiendo ávidamente el regalo tanto tiempo esperado. En los meses y años siguientes, San Cristóbal experimentó una transformación notable. La producción agrícola se multiplicó gracias al riego constante. Se introdujeron nuevos cultivos, más rentables y diversos. Las familias que habían considerado abandonar el pueblo ante la creciente dificultad de la vida agrícola, encontraron nuevas razones para quedarse y prosperar. El imperio, la hacienda de Montero, también floreció, expandiéndose hacia cultivos de exportación que generaban empleo y riqueza para la región. Pero fiel a su palabra,
El empresario mantuvo una relación de respeto con sus vecinos, colaborando en lugar de competir, entendiendo finalmente que su éxito no dependía del fracaso de otros. 5 años después de la histórica carrera, Manuel contemplaba sus campos desde el porche de su casa, que ahora era más grande y cómoda, aunque mantenía la sencillez que siempre había caracterizado su vida. Miguel, convertido ya en un joven de 22 años, había estudiado agronomía en la Universidad Estatal, gracias a una beca establecida por Montero para los hijos de los agricultores locales. Lucía, de 19, seguía los pasos de su madre, combinando la administración de la granja familiar con estudios de contabilidad. El corral de Relámpago también había mejorado. Era más amplio, con un establo mejor construido y una cerca lo suficientemente alta para contener sus ocasionales impulsos de libertad, aunque con los años, el caballo se había vuelto más tranquilo, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Papá», llamó Miguel, saliendo de la casa con un sobre en la mano. «Acaba de llegar esto de parte del señor Montero». Manuel tomó el sobre, intrigado. Dentro encontró una invitación formal para un evento en el Imperio, la inauguración de un centro de crianza y entrenamiento de caballos que llevaría por nombre Relámpago. En honor al caballo que me enseñó la verdadera velocidad y al hombre que me enseñó la verdadera fortaleza, decía la nota manuscrita al pie de la invitación. Manuel sonrió, conmovido por el gesto. Guardó la invitación en el bolsillo y se dirigió al corral donde Relámpago pastaba tranquilamente bajo el sol de la tarde. «¿Qué te parece, amigo?», le dijo acariciando su cuello. «Ahora llevarás tu nombre por toda la región. Te has convertido en una leyenda». Relámpago resopló suavemente, empujando con el hocico el hombro de Manuel. Ese gesto familiar que siempre había sido su forma de comunicarse, de establecer ese vínculo especial que los unía. El día de la inauguración, Manuel montó a Relámpago para dirigirse a El Imperio. A pesar de sus 12 años, el caballo mantenía gran parte de su vigor y elegancia, y parecía especialmente orgulloso ese día, como si supiera que era el invitado de honor. Las caballerizas que Montero había construido eran impresionantes. Instalaciones modernas combinadas con técnicas tradicionales de cría y entrenamiento. El objetivo, según explicó el empresario durante la ceremonia, era desarrollar una línea de caballos que combinara la velocidad y resistencia de los mejores ejemplares de carreras con la inteligencia y adaptabilidad de caballos como Relámpago. Pero más importante aún, añadió Montero, dirigiéndose a la audiencia donde se mezclaban empresarios, jinetes profesionales y humildes agricultores de San Cristóbal. Este centro se basará en los principios que Manuel Sánchez me enseñó a través de su relación con Relámpago: respeto, paciencia y comprensión de que cada caballo es un individuo único con su propio carácter y potencial. Después de la ceremonia oficial, Manuel y Montero caminaban juntos por las nuevas instalaciones, seguidos a cierta distancia por Relámpago, que había sido liberado de su cabestro para que explorara a su antojo. «Nunca te lo dije», comentó Montero mientras observaban a unos potrillos recién nacidos en uno de los corrales. «Pero el día después de la carrera, ofrecí a mis técnicos una suma considerable por encontrar la manera de contaminar tu pozo. Quería arruinarte, forzarte a vender tus tierras, demostrar que nadie podía desafiarme y salir impune». Manuel lo miró sorprendido, pero no interrumpió. «Fue entonces cuando me di cuenta de lo que me había convertido», continuó Montero, con la mirada perdida en los recuerdos. «No anulé la orden inmediatamente. Me debatí durante horas. Pero al final, algo en mí no pudo hacerlo. Quizás fue el recuerdo de tu cara cuando rechazaste a Emperador, o quizás simplemente estaba cansado de ser el hombre que todos temían, pero nadie respetaba realmente». Se detuvo, enfrentando directamente a Manuel. «Te debo una disculpa por siquiera haberlo considerado», dijo con sinceridad. «Y también un agradecimiento por haber sido, sin saberlo, el catalizador del cambio que necesitaba en mi vida». Manuel asintió, aceptando tanto la disculpa como el agradecimiento. «A veces, el destino nos pone frente a la persona exacta que necesitamos encontrar», respondió.
aunque sea en forma de rival. En ese momento Relámpago se acercó a ellos, como si sintiera que estaban hablando de asuntos importantes. Montero extendió la mano, y para sorpresa de Manuel, el caballo permitió que lo acariciara, algo que rara vez concedía a extraños. Parece que finalmente me ha perdonado por intentar derribarlo durante la carrera, bromeó Montero. Relámpago no guarda rencores, respondió Manuel con una sonrisa. En eso es más sabio que muchos de nosotros. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Manuel, Montero y Relámpago permanecían juntos, observando el horizonte donde las tierras de San Cristóbal y el Imperio se fundían en un paisaje de prosperidad compartida. Era una imagen que nadie hubiera imaginado posible el día de la carrera, pero que ahora simbolizaba el poder transformador de la compasión, el respeto y la capacidad humana para el cambio. Y Relámpago, el caballo que había unido destinos tan dispares, relinchó suavemente, como si también él apreciara la belleza del momento y el papel que había jugado en esta historia de rivalidad convertida en amistad, de desafío transformado en colaboración, de orgullo individual transformado en bienestar colectivo, porque, al final, esa había sido la verdadera carrera. No la que se había corrido en un día, sino la que continuaban corriendo juntos, hacia un futuro mejor para todos.